continuar en el día de hoy nuestra serie en Gálatas. Ya estamos llegando a la parte final, digamos a los versos finales del capítulo 5. La vida cristiana se vive en el Espíritu. La vida cristiana se vive en el Espíritu. Hemos estado durante varias semanas hablando, ¿verdad?, sobre esta carta a los Gálatas y su propósito central. Y este título encierra en forma bien resumida, pero muy precisa, una de las cosas principales que Pablo quería comunicar a los Gálatas: que la vida cristiana se vive en el Espíritu, que no hay otra forma. La semana pasada culminamos diciendo, ¿verdad?, hablando sobre la lucha que hay entre vivir, ¿verdad?, como esclavos de la carne y de la ley, y vivir en la libertad del Espíritu. Y culminamos diciendo, ¿verdad?, que la vida en la libertad del Espíritu no debe ser aprovechada como una excusa, ¿verdad?, para pecar. Estamos libres en Cristo, pero esa libertad no debe ser usada para pecar, sino para servir y amar a los demás. Somos libres del pecado para servir a los demás en esa libertad, no para aprovechar la libertad y vivir en libertinaje. Y prácticamente entonces aquí Pablo está pasando a decir, no sé, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es posible? Y recordamos una vez más que el principal conflicto que vivían las personas de las iglesias de Galacia es que querían acercarse a Dios y mantener una relación con Dios por medio de guardar la ley. Por eso estaban siendo incitados a circuncidarse, guardar la ley. Ellos querían perfeccionar la nueva vida en Cristo, pero basado en sus propios esfuerzos, con su propia fuerza. Por eso en Gálatas capítulo 3, versículo 3, él le dice: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar ahora por la carne. En otras palabras, está diciendo, ustedes comenzaron siendo guiados, o sea, comenzaron este camino siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora van a terminar por la carne, es decir, por sus propios esfuerzos, que lo único que hacen es esclavizarlo, y terminarán siendo destruidos si siguen por esa vía. Entonces él les dice, de forma retórica, ustedes son tan insensatos, o sea, es tan difícil de entender el punto que ustedes comenzaron por la carne. En otras palabras, comenzaron a ser creyentes. Como usted y yo comenzamos a ser creyentes por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando pusimos nuestra fe, ¿verdad? Vinimos a la fe porque el Espíritu Santo trató con nuestras vidas por medio de la palabra, y nosotros pusimos nuestra fe en Él. Y cuando pusimos nuestra fe en Él, entonces el Espíritu Santo vino, nos selló, nos bautizó, nos hizo sus hijos y hizo una serie de obras en nosotros. Todo eso es el Espíritu Santo que lo hace. Entonces, por eso Pablo le dice, comenzaron con el Espíritu, pero ahora van a continuar por la tarde, o sea, van a continuar en la carne, van a continuar con sus propios esfuerzos. No, eso es una insensatez. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Si una vez que Dios nos conoció, que fuimos salvos por Él, no podemos volver atrás a las cosas inútiles. En otras palabras, nosotros nos salvamos porque Dios se acercó a nosotros y nos conoció.
no por nuestras propias fuerzas. Vamos a volver ahora atrás a pensar que nosotros podemos continuar el camino con nuestras propias fuerzas. No. Entonces, los Gálatas, en pocas palabras, ellos necesitaban comprender que una persona no puede vivir una vida cristiana fiel con sus propios medios. Y eso es algo muy importante, que nosotros los cristianos tenemos que entender, comprender, que no solamente hemos sido salvos por Dios y por su gracia, sino que también para vivir una vida fiel, una vida cristiana fiel, también necesitamos de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes necesitaron a Dios al principio, van a necesitar a Dios también en el camino hasta el final. ¿Recuerdan la semana pasada cuando le contaba mi testimonio? Al principio, cuando yo acepté al Señor, yo fui salvo por la gracia de Dios. En el día de hoy yo sigo siendo salvo y sigo en el camino por la gracia de Dios. Y al final de mi vida permaneceré salvo por la misma gracia de Dios. Necesito al Espíritu Santo, necesito a Dios en cada etapa de mi vida. Necesito de su misericordia. No puedo con mis propios medios, con mis propios recursos. Entonces Pablo dice, y esto lo está en grande, es el Espíritu Santo que nos capacita para combatir la carne. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para combatir la carne. Muchas personas creen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo y que no creemos en la obra del Espíritu Santo. Y no es verdad. Eso no es verdad. Si es cierto que hay algunas formas, ¿verdad?, que nosotros no practicamos. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo no estaríamos aquí hoy, los creyentes, ¿verdad? Entonces sí, nosotros creemos en el Espíritu Santo y dependemos del Espíritu Santo. Y creemos que el Espíritu Santo está presente y debe estar presente y necesita estar presente. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté presente en cada etapa de nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el único que nos puede capacitar para combatir la carne. Y aquí a la carne hace referencia a nuestros deseos pecaminosos, nuestra propia concupiscencia, para combatir eso, para poder ser triunfantes sobre el pecado, sobre nuestros deseos y tener una vida cristiana fiel, necesitamos la capacitación, el poder del Espíritu Santo. Usted y yo como creyentes necesitamos el Espíritu Santo. Y es entonces en este contexto que Pablo pasa a Gálatas capítulo 16, capítulo 5, versículo 16, que es donde vamos a comenzar. Fíjese cómo Pablo les dice, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y esa palabra anden es sinónimo a decir caminen, sean dirigidos por el Espíritu Santo. Y fíjense que es un mandato de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es andar, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo usa varios términos para hablar de esto mismo, de el andar en el Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo. Usa el término también ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es equivalente a andar en el Espíritu Santo, a ser dirigidos por el Espíritu Santo. No es una algarabía y una euforia. Ser lleno del Espíritu Santo es dejarse dirigir por Él. Que algunos piensan, ¿verdad?, que ser lleno del Espíritu Santo es levantarse del banco y comenzar a saltar y a brincar y hacer mucha algarabía en medio del culto. Pero ser lleno del Espíritu Santo es estar en el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, seguir el camino del Espíritu Santo. Y fíjese cómo lo dice, si ustedes andan
en el Espíritu Santo, si son guiados del Espíritu Santo, entonces no cumplirán el deseo de la carne. En otras palabras, le está diciendo lo que dijimos antes. Es el Espíritu Santo, es siendo guiado por el Espíritu Santo la única forma en que yo puedo vencer el pecado. La única forma. Cualquier tipo de pecado. No hay otra forma, hermano. Romanos 13:14 dice, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Otra forma de decir lo mismo, Pablo. Vístanse, pónganse la ropa del Señor Jesucristo. Y aunque aquí no está mencionado directamente el Espíritu Santo, está implicado ahí. Vestirse del Señor es ser más como Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo ser más como Cristo? Bueno, cuando yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Y eso entonces es lo que me va a ayudar a no pensar, a no seguir el deseo de la carne. No hay otra forma. Entonces, cuando Pablo dice estas palabras en Gálatas 5:16, que anden en el Espíritu, y entonces cuando anden en el Espíritu no cumplirán el deseo de la carne, él pasa a contar la realidad del conflicto de la carne versus el Espíritu. Hay un conflicto y es un conflicto real. En primer lugar, Pablo nos dice que existe una batalla interna en el creyente. Hay una batalla, y creo que no tengo que decírselo. Ustedes saben que hay una batalla interna en el creyente, que la experimentan en su propia vida. Yo la experimento en mi propia vida. Tenemos esta batalla constantemente, esta lucha interna en nosotros. También nos habla de las obras de la carne que revelan una vida dominada por el pecado. Y en tercer lugar, el fruto del Espíritu como evidencia de la obra transformadora de Dios. Veamos esto primero que Pablo plantea. Existe una batalla interna en el creyente. Fíjese, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Fíjese que está hablando de una oposición, se oponen entre sí. El Espíritu Santo que está en nosotros y la carne, o sea, el deseo pecaminoso que también está en nosotros, está en nuestros miembros. Se oponen el uno al otro. Esta es una lucha interna y las Escrituras afirman claramente dos verdades simultáneas sobre esto, que algunos no las reconocen, pero la Biblia habla de ella. Las Escrituras afirman claramente estas dos verdades. En primer lugar, el creyente ha sido verdaderamente transformado por la unión con Cristo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted es transformado a una nueva criatura, a un nuevo ser. De manera completa, el Señor le transforma y le hace ahora llamar su hijo. Y estamos unidos con Cristo y nada nos puede separar de Cristo. Eso es por un lado. Pero también la Biblia enseña que el creyente todavía experimenta una lucha real contra el pecado. Una lucha real contra el pecado. Algunos no creyentes no entienden esto y a veces usan esto para atacar a los creyentes, porque muchos creen, ¿verdad?, que cuando una persona viene a los pies de Cristo, como que ya no va a haber lucha con el pecado. Y muchos creyentes también creen eso. Creen que cuando ellos vienen a Cristo, ya todo se va a solucionar y ya no va a haber más lucha contra el pecado. La Biblia afirma que somos nuevas criaturas y que estamos unidos a Cristo para siempre cuando una persona cree, pero también enseña que todavía vamos a experimentar lucha con el pecado. Y Satanás también juega con la mente de muchos en este sentido, porque en medio de la lucha a veces nos hace sentir culpables
Pero las luchas van a existir siempre, siempre vamos a tener esta lucha, siempre va a haber esta oposición entre el deseo del Espíritu que está en nosotros y también nuestra propia carne, nuestro propio deseo, siempre van a estar luchando juntos. Fíjese por un lado, en Romanos capítulo 6, Pablo afirma esto, dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros. Cada creyente aquí dice, ya su viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ya murió el viejo hombre. Murió. Sin embargo, todavía estamos experimentando en nuestro cuerpo lucha con el pecado. Y Pablo dice, ya no somos esclavos. Y esa es la diferencia con el creyente y el no creyente. El creyente ya no es esclavo del pecado. Tenemos lucha con el pecado, pero no somos sus esclavos. ¿Entienden la diferencia? El creyente tiene lucha con el pecado, pero no somos esclavos del pecado. Porque ya Cristo nos libró del pecado para siempre. Y esa es la realidad. Ahora servimos a nuestro Señor y somos esclavos de Cristo o sus siervos, ¿verdad? El que no es creyente todavía sigue siendo un esclavo del pecado y está bajo el dominio del pecado. Pero una vez venimos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, pero todavía seguimos luchando con el pecado. Hay varias formas de ver esto. Algunos hablan de dos naturalezas que luchan una con la otra, dos naturalezas iguales dentro del ser humano, una naturaleza espiritual, una naturaleza carnal que luchan constantemente una con el otro. Otros prefieren no usar la palabra dos naturalezas como si fueran iguales, sino que dicen el pecado remanente. O sea, todavía, aunque hemos sido llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y estamos en Cristo y el viejo hombre murió totalmente, todavía hay vestigios o un remanente del pecado anterior. Y es por eso que todavía permanece la lucha. Sea la forma en como usted lo vea, la idea sigue siendo la misma. Hay una lucha constante. Hay una lucha constante. Así que no se sorprenda, hermano, si está luchando con el pecado. No se sorprenda. Si a veces tiene deseos que usted sabe que no son de Dios. Lo que no debo es ceder a la tentación. Lo que no debo es dejarme llevar como si fuera un esclavo. Pero la lucha van a estar por toda la vida, van a estar con nosotros en nuestra carne, porque todavía hay un remanente del pecado, porque todavía nos hace falta crecer, madurar en el Señor, hasta ser transformados completamente por el Señor, pero siempre vamos a tener lucha. Lo siento por decirle esto, pero es así, siempre vamos a tener lucha con el pecado, siempre, siempre vamos a tener que lidiar con alguna debilidad, con algún pensamiento extraño, con algún deseo pecaminoso. No somos perfectos en el sentido, ¿verdad?, de que ya no hay más nada que hacer en nuestra vida. Todavía el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Y es por eso que dependemos de la gracia de Dios de principio a fin. ¿Se dan cuenta? Es por eso que dependemos de la gracia de Dios de principio a fin, porque es que todavía seguimos teniendo las mismas luchas. Y Pablo entonces pasa a mencionar las obras de la carne que revelan una vida dominada por el pecado. Fíjese lo que dice versículos 18 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto,
como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos leyendo en la versión NBLA, en Reina Valera aparecen otros términos. Pero fíjese, hay una lista aquí. Habla primero de inmoralidad. Si puede avanzar, correcto. Inmoralidad. Reina Valera usa aquí la palabra adulterio o fornicación. Está hablando de inmoralidad sexual, fornicación, pecado sexual, impureza, para referirse también al sexo, ¿verdad? A la sexualidad, impureza sexual o sexo sucio, hablando de la suciedad moral en el sexo. Y también sensualidad, que Reina Valera le llama inmundicia o lascivia. Esto es sexo sin restricción, sexo sin control. Y ustedes se fijan, las tres primeras obras de la carne que Pablo menciona, tres por lo menos, o cuatro, según Reina Valera, todas tienen que ver con la sexualidad. Y esta no es una lista exclusiva. Pablo habla de los deseos de la carne y de la obra de la carne en otros pasajes y menciona otros tipos de pecados. Esta no es una lista exclusiva. Sin embargo, es muy curioso, ¿verdad?, que en esta parte Pablo esté comenzando hablando de las obras de la carne que tienen que ver precisamente con la inmoralidad sexual, con cualquier tipo de pecado sexual. No es nada nuevo. Algunos piensan como que el problema con la sexualidad es algo que comenzó ahora en el siglo XX o XXI. El problema con la sexualidad es un problema que está desde los principios de la lucha del hombre con el pecado. Hoy es más evidente, hoy quizás es más fácil acceder a esas cosas, hoy es más público, hoy es más descarado quizás en cierta forma, pero siempre ha existido, el hombre siempre ha tenido problemas con la sexualidad. Y no es que el sexo sea malo, Dios creó, ¿verdad?, las relaciones sexuales con un propósito, para que las parejas, hombre y mujer, ¿verdad?, disfruten de su vida juntos y puedan procrear y llenar la tierra. Dios creó el sexo para estas dos cosas, para el disfrute de las parejas y para poblar la tierra. A Dios no le avergüenza el sexo, pero el hombre ha distorsionado todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con el sexo, lo ha desfigurado por su pecaminosidad. Y fíjese que en el versículo 19, y si pueden ir por favor un poquito atrás, para que vean una vez más, el versículo 19 dice, fíjese cómo comienza diciendo el versículo 19, ahora bien, las obras de las carnes son evidentes. Si no es algo oculto, es algo que ellos sabían y que toda la sociedad sabe. Desde la antigüedad, aunque había mucho desenfreno y aunque había muchas formas de pecado, sobre todo en cuanto a la sexualidad, siempre ha sido evidente que eso no es lo natural y eso no es lo correcto delante de Dios. Pero aún así lo hacían. El problema con el hombre no es que él no sabe que eso es pecado, es que lo quiere hacer de todas formas. Los Gálatas lo sabían y toda la sociedad, y la sociedad de hoy también, para todos estos pecados son evidentes, son claros, no están ocultos. La gente sabe que eso está mal, pero aún así lo hace. Entonces, volviendo una vez más a estos primeros tres, inmoralidad, impureza y sensualidad, Pablo está hablando acerca de pecados sexuales. Y luego menciona idolatría y hechicería. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Adorar ídolos que no son Dios, ídolos falsos, la hechicería, cualquier forma de hechicería, de ocultismo, cualquier cosa relacionada con esto, todo esto es pecado y esto es obra de la carne.
Y luego entonces pasa a mencionar una lista de pecados o de obras de la carne que tienen que ver con nuestra relación entre nosotros mismos. Es decir, cómo nosotros nos tratamos unos a otros. Las obras de la carne, sigue diciendo él, son enemistades, pleitos. No hay que definir eso, ¿verdad? Celos, enojos, rivalidades. Y aquí esto de rivalidad está hablando específicamente de crear rivalidad, crear partidos o división dentro de la iglesia o cualquier tipo de división. Crear división, crear partidos, crear grupitos para que vayan como uno en contra del otro. Eso es obra del pecado, eso es obra de la carne. Y creo que lo he dicho aquí varias veces, crear división es un pecado grave dentro de la iglesia. Crear rivalidad es un pecado, es una obra de la carne. Disensiones, que tienen mucho que ver con esto, herejías y envidias. Reina Valera también menciona el homicidio, matar. Pero fíjense, antes de llegar a matar, menciona varias palabras que comúnmente nosotros pasamos por alto. Si usted le pide una lista de cosas malas o pecaminosas a la gente por la calle, comúnmente, ¿qué va a mencionar? Robar, matar, ¿verdad? Y comúnmente también los cristianos nos vamos así por los pecados grandes, pero no ponemos atención a esto, hermano, que crear enemistad y crear pleitos y crear celos y causar división y causar disensión son pecados también, son obras de la carne también. Y nosotros tenemos lucha con esas cosas constantemente. La semana pasada terminamos diciendo esto, que estamos llamados para servirnos unos a otros en amor, de manera que cualquier forma de enemistad, de pleito, de celo, nosotros no debemos ser los promotores de eso, nosotros debemos alejarnos de esas cosas, porque eso es obra de la carne. Entonces, no podemos seguir esto. Y sigue diciendo, y estoy ya hablando de esos pecados que comúnmente dominan, de borracheras, orgías y cosas semejantes. Mira que el mismo apóstol Pablo dice que esta lista no es exclusiva, ¿verdad? Que hay más. Cualquier cosa que se parezca a esto es obra de la carne. Y nosotros como cristianos estamos llamados a alejarnos de esas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos? Pablo entonces pasa a hablar del fruto del Espíritu como evidencia de la obra transformadora de Dios. Gálatas 5, 22 al 26. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Qué diferente esta lista ahora, ¿verdad? El fruto de la carne y ahora perdón, la obra de la carne y ahora el fruto del Espíritu. Y comienza hablando del amor, el fruto por excelencia, la base de todo lo demás. Y aquí la palabra que está usando Pablo es la palabra ágape, que muchas veces definimos el amor ágape como el amor de Dios. Sí, ese habla del amor de Dios, pero nosotros también estamos llamados a amar con este tipo de amor, el amor ágape, el amor perfecto y sacrificado. Nunca vamos a poder amar como Dios en todo el sentido de la palabra, pero sí estamos llamados a amar con amor ágape, con amor sacrificado.
El fruto primario de todo es el amor. Estamos llamados a amarnos unos a otros. Y esto inmediatamente se opone a toda la obra de la carne. También habla del gozo. Está hablando de sentir bienestar espiritual. No, ese gozo no depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero el gozo que del Señor es incomprensible para el mundo y supera la capacidad del mundo para entenderlo. Porque es un gozo espiritual, es un bienestar espiritual en el Señor, por el hecho de que estoy en el Señor. Como decía esta canción que estábamos cantando, estoy bien con mi Dios, aunque el mundo alrededor esté completamente en mi contra, aunque vengan pruebas y tribulación, lo que importa, lo más importante es que estoy bien con mi Dios y eso me llena de gozo. Amén. Estoy bien con Dios. Pase lo que pase. Este es el gozo que produce el Espíritu Santo. Pase lo que pase, estoy bien con mi Dios, porque estoy bien estando con el Señor aquí ahora vivo y estaré mejor porque si me voy, voy a estar con Él. Fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? Y es por eso que la vida en Cristo es ganar y ganar. Estamos bien en el Señor y vamos a estar mejor porque vamos a estar con el Señor. Paz, muy relacionado con el gozo. Es ese sentir de que todo está bajo control, no bajo mi control, sino bajo el control de Dios. Paciencia, que habla de la tolerancia frente a la quizás la murmuración o la ofensa. Benignidad, bondad, mansedumbre. Está hablando, ¿verdad?, de nuestra confianza en Cristo, de ser generosos, de tener humildad, de tener gentileza. Esto es una vida llena del Espíritu Santo, fidelidad a la obra de Cristo, al llamado de Cristo, mansedumbre y dominio propio. Esto es estar lleno del Espíritu Santo, hermano. Eso es ser dirigido por el Espíritu Santo. Y fíjense que Pablo usa la figura, ¿verdad?, de un árbol, ¿verdad?, y su fruto. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? No es los frutos, es el fruto del Espíritu. Y la idea de Pablo al decir el fruto es que no se trata de opciones aquí. No es como los dones. Los dones son muchos y son variados. Y cada creyente tiene un don diferente, ¿verdad? Tenemos dones diferentes. Un mismo cuerpo, pero dones diferentes. En el caso del fruto del Espíritu, no son muchos frutos como que si yo tuviera la opción de tomar uno y dejar otro. Es un fruto. Y todos nosotros estamos llamados a mostrar el fruto del Espíritu. Y ese fruto tiene esas propiedades. Pero ¿por qué Pablo usa esta idea de un árbol con su fruto? Bueno, porque cada árbol da su fruto de acuerdo a su naturaleza. Ustedes conocen esa fruta, ¿verdad? ¿Qué es eso? Mango. Una de mis frutas favoritas. Podría decir que es la número uno, mi favorita, ¿verdad? Me gusta. Y tengo que dejar de comerla un poco porque me sube el azúcar, pero me gusta demasiado. Tengo varios hermanos aquí que me regalan mangos a veces. No sé, no los veo ahora, pero tengo hermanos que me regalan mangos a veces. No estoy diciendo esto para recordarle nada, pero estamos en temporada de mango. Pero he tenido esa bendición de varios hermanos que me regalan mango. Son muy buenos. Me gustan sobre todo los pequeñitos, vanilejos, como estos. Ahora, ¿por qué el árbol de mango da mango? Ah, una pregunta ahí, a ver si ustedes saben, de verdad. ¿Por qué el árbol de mango da mango? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Está diseñado naturalmente para producir mango. Por eso usted nunca va a ver un árbol de mango dando limones, ¿verdad? A menos que le injerten, no sé, quizás en el futuro hagan alguna forma de injerto, una forma de aleación química, algo así, y puedan lograr eso, pero eso es rompiendo con la naturaleza. Ahora, de forma natural, el árbol da mango porque su naturaleza es dar mango. Si cada árbol
da un fruto de acuerdo a su naturaleza. Pablo está diciendo aquí que nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza y esa naturaleza, ¿por quién es dada? Por el Espíritu Santo, por Dios. Por lo tanto, si nuestra naturaleza, si hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que se espera es que entonces nosotros demos fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por eso él dice, Gálatas 5, 24 al 25, pues los que son de Cristo, oiga, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Esta es la idea, hermano. Cuando él dice, si vivimos, es decir, si nosotros hemos venido a la vida y estamos vivos por la obra del Espíritu Santo, entonces también debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso la imagen del árbol. Si nosotros hemos nacido como un árbol a una nueva vida por la obra del Espíritu Santo, entonces lo que debemos hacer es dar frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, hemos nacido por la obra del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, hermanos. Pero la única forma ahora después de haber nacido de nuevo, de crecer, es por la misma obra del Espíritu Santo. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Nosotros somos nueva criatura y hemos nacido de nuevo y hemos sido conforme a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que Pablo le dice, comenzaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. Si nacimos por el Espíritu, entonces los frutos se verán también por el mismo Espíritu. Si el nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo y la nueva naturaleza son obra del Espíritu Santo, entonces el fruto también es obra del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, nuestra oración cada mañana y cada día, lo primero que nosotros debemos hacer cada día es ir delante de Dios y decirle, Señor, yo dependo de ti. Ese es el problema con los Gálatas, que ellos estaban buscando la forma de cómo resolver su lucha con el pecado. Pero muchos le estaban sugiriendo, tienen que volver a la ley, tienen que mirar la ley, tienen que hacer esto, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que seguir esta regla, esta regla, esta regla, esta regla. Pablo está diciendo, no, a quien tienen que ir es al Espíritu Santo y depender de Él y pedirle a Él que los ayude. Y entonces seguirlo. No es con tu fuerza ni es con mi fuerza, hermano. No es ni siquiera el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es muy bueno y es muy eficaz, pero el conocimiento bíblico en sí mismo, si no está basado en una dependencia del Espíritu Santo, es puro conocimiento, es puro intelectualismo. Hay mucha gente que conoce la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, de para arriba y para abajo. Hay gente que lee la Biblia hasta al revés, pero no han sido transformados por el Espíritu Santo y no siguen en obediencia la dirección del Espíritu Santo. Hermano, si quieres luchar contra la carne, si quieres luchar contra estos deseos que son evidentes y que son reales, ¿quién aquí no tiene lucha contra la carne? ¿Quién aquí no tiene problemas con la envidia? ¿Quién aquí no tiene problemas con celos, con contiendas, con enemistades, con malos pensamientos, con malos deseos? ¿Quién no tiene luchas aquí? Todos la tenemos. De la única forma que nosotros podemos permanecer es si estamos, ¿verdad? Si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu Santo. Si la reflexión final, primero debes preguntar, ¿qué está gobernando nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu? ¿Y de quién estamos dependiendo? ¿De nosotros mismos? ¿De las reglas? ¿Estamos produciendo fruto espiritual? Hoy los cristianos se caracterizan por muchas cosas, menos por el fruto del Espíritu.
En la época del internet, de las redes sociales, de las controversias, de los views, de las tendencias, estamos muy enfocados en llamar la atención de muchas formas, menos por mostrar el fruto del Espíritu Santo. Creo que necesitamos leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25 todos los días para recordarnos qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano cada día delante del Señor. Y que eso sea lo que inunde mi ser. Nosotros necesitamos constantemente ir a la palabra de Dios para recordar la palabra de Dios, para orar para que el Señor nos dé fuerza y para que nos ayude a ser verdaderamente cristianos que dan fruto del Espíritu. Una vez más, para terminar, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nuestra salvación y lo que somos hoy, somos hijos de Dios y somos nueva criatura, el Señor nos hizo nuevo por medio de Cristo. Él hizo todas las cosas nuevas en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No dependemos de nosotros mismos. No dependemos de nuestro intelecto. No dependemos de nuestra fuerza física. No dependemos de una lista de reglas escrita en cualquier lugar. Dependemos del Espíritu Santo y es por eso que nosotros necesitamos cada día, hermano, cada día orar al Señor. Y lo primero que usted debe orar al Señor cuando usted se levante, Señor, ayúdame a ser un cristiano fiel. ¿Qué es un cristiano fiel? Un cristiano que ama, un cristiano que está lleno de gozo, un cristiano que está lleno de mansedumbre, un cristiano que es gentil, un cristiano que es amable con la gente, un cristiano que ama a la gente, un cristiano que ama a Dios, un cristiano que donde quiera que pisa, lo primero que piensa antes de tomar una decisión es, ¿esto es agradable a Dios o simplemente es algo que a mí me gusta? Y estos frutos no son opcionales. No es como que si tú vas a Jumbo a comprar fruta, Jumbo, Iberia, no sé, cualquiera que usted vaya. Estamos llamados a eso. No es opcional ser gentil. No es opcional tratar a la gente bien. No es opcional tratar de buscar paz y armonía. No es opcional tener paciencia. No es opcional, hermano, tener dominio propio. Es lo que estamos llamados a hacer. Es lo que estamos llamados a hacer. Pero no podemos hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo.